empezar la meditación de la palabra de Dios. Y quiero empezar orando, Señor. Padre, yo te alabo, Dios, en esta tarde, oh Dios, porque nos das el privilegio de adorarte, Señor. Cuando leemos en Apocalipsis, Señor, esa multitud de pueblos, muchedumbres, tribus y lenguas, adorándote con manos levantadas, Señor, con palmas en sus manos, declarando de que tú eres el Rey Todopoderoso, Señor. Y aquí estamos, Señor, como una antesala, Señor, en que algún día estaremos delante de tu presencia, adorándote con todo nuestro ser, Señor, y cantando que tú eres digno de toda la gloria, la honra y la alabanza, porque tú nos limpiaste, Señor, y tú emblanqueciste nuestros vestidos en tu sangre, por tu sacrificio en el Calvario. Gracias por ese privilegio de adorarte, Señor. Y ahora que venimos, Señor, a recibir tu palabra, permite, Señor, que yo pueda ser un instrumento útil para tu gloria, Señor. Que a través de tu palabra, Señor, puedas hablarnos, puedas ablandar nuestros corazones, muchas veces endurecidos por el pecado, Señor. Te ruego, oh Dios, que hables a nuestros corazones, que sea yo un instrumento, Señor, que tú puedas utilizarme y que pueda expresar tu palabra de una manera sencilla, Señor, y entendible, dirigida por tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús y en Él te doy las gracias. Bien, queridos hermanos, vamos a continuar un poquito lo que hemos estado hablando todos estos días. Hemos estado conversando acerca de un tema. Usted sabe que la Biblia tiene un tema apropiado para cada situación en nuestras vidas. Ahorita que estamos en tiempos de que se habla mucho de la deportación y los inmigrantes, hemos estado hablando justamente de lo que Dios piensa acerca de esta situación y cuán cuidadoso es Dios en sus leyes, en el cuidado acerca de los pobres. La semana pasada pudimos ver cómo en medio de una deportación de personas, solo a un hombre se le dice: escoge a dónde quieres ir. Y meditamos y vimos la vida de este hombre, profeta llamado Jeremías, cómo en medio de una deportación a este hombre se le hace esa pregunta y se le da el derecho o el privilegio de decidir dónde quiere estar. Y vimos que él se mantuvo firme en el Señor, como dice la canción que estábamos cantando hace unos momentos, que él tenía los ojos puestos en el Señor. Y él tenía una obra para la cual fue llamado. Y él tenía que profetizar y hablar a un pueblo que estaba endurecido por su pecado. Y él los llamaba arrepentimiento. Y las profecías que él habló se cumplieron. Y el pueblo fue llevado cautivo, fue deportado. Y él se mantuvo firme, haciendo lo que debería hacer. Ahora, ¿por qué vengo con estos temas ahorita? Porque, amados hermanos, creo que Dios quiere que no prestemos atención a las cosas que suceden en el mundo, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Él está sentado en su trono. Del mismo modo que cuando murió el rey Usías, un rey que había hecho buenas cosas para Israel, para su pueblo, cuando él muere, el rey de Judá, cuando él muere hay como una inestabilidad y no se sabe qué es lo que va a pasar. Pero Dios se muestra a sus siervos y dice que se mostró al profeta Isaías sentado en su trono, como diciéndole a Isaías: no importa si el rey murió, yo sigo sentado en el trono. Reyes pasarán, gobiernos pasarán, pero su palabra nunca pasará. Él es el que reina y Él es el que está sentado en el trono desde ahora y para siempre. Y Dios quiere que pongamos nuestra confianza y nuestros ojos en eso, no en lo que digan los hombres que no tienen poder, sino en su palabra. Y nos quedamos viendo en que Jeremías, se mantuvo firme predicando la palabra. Y esto es lo que vamos a hablar hoy para continuar con el tema del libro de los Hechos. Y en el libro de los Hechos hemos estado viendo cómo el apóstol Pablo fue hacia Jerusalén. Su deseo, su familia, su amor por los suyos
lo llevó, lo impulsó a ir a esta ciudad de Jerusalén, a guardar las fiestas que tradicionalmente él estaba acostumbrado a hacer. Anhelaba esa tierra, Jerusalén, la ciudad santa, aun cuando los profetas le habían dicho que si él iba a sufrir persecución, lo iban a encadenar y se iban a levantar en contra de él. Pero a pesar de eso, él se acordaba lo que le habían dicho a él, que Dios le iba a llamar para predicar su palabra y que le enseñaría lo difícil que habría de ser ello y cuánto habría de sufrir por causa de la predicación de su palabra. Él estaba dispuesto a sufrir esto, y así como el Señor dice que puso su rostro para ir a Jerusalén y a ser sacrificado por nosotros, del mismo modo el apóstol Pablo, como buen imitador de Jesús, fue en camino hacia Jerusalén. En Jerusalén vimos las semanas anteriores cómo él recibió un consejo de que, bueno, haz un voto y entra al templo, o sea, cumple para que digan que tú estás actuando conforme a la ley. Al final eso no le dio nada de resultado. Fueron consejos humanos, de hombres bien intencionados, pero al final, cuando lo vieron dentro del templo, el pueblo se alborotó y estaban a punto de matarlo. Y fue salvado, gracias al Señor, porque Dios siempre Dios utiliza a quien sea, y utilizó al gobierno romano para librarlo de la mano de su pueblo que quería matarlo. Y estando en esa situación, él está arrestado y ha sido libertado por los romanos, que lo tienen sin saber en realidad por qué está allí. Lo único que saben los romanos es: a este hombre quieren matarlo, pero no saben por qué. Y cuando han escuchado las disputas o ver por qué quieren matar a este hombre, ellos no entienden, es por causa de las leyes de ellos, dice. No es digno de muerte. Entonces lo han retenido y está custodiado con la policía, se podría decir, con los militares romanos. Voy a leerles un poco. Hoy vamos a hablar acerca del capítulo 22 de Pablo. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno: ¿se me permite decirte algo? Y el tribuno dijo, al escuchar que Pablo hablaba en griego, dice: ¿sabes tú griego? Pero ¿no eres tú aquel egipcio que se levantó con unos cuantos sicarios hace poco? Y él le dice: no, le dice, yo de cierto soy, dice, hombre de Tarso de Cilicia. Es una ciudad no muy pequeña, le dice. Y él le dice, bueno, habla, le dice, le da permiso para que hable, se pueda defender ante el pueblo. Y le dice que cuando él se le permitió hablar, estando en pie en las gradas, hizo señal con la mano al pueblo y hecho gran silencio, y Pablo cambia. Ahora ya no habla en griego, ahora habla en hebreo, o más conocido en el arameo, en el idioma que se habían traído los persas, el idioma que se hablaba en aquel tiempo. Y está él, y al escuchar su pueblo, oírlo en su propia lengua, le prestaron atención, y eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, no sé hasta dónde vamos a llegar hoy, hermanos, pero vamos a hablar acerca de las formas en las cuales Pablo se empieza a defender. Hoy vamos a hablar de que él va a presentar su defensa. De aquí en adelante, el libro de los Hechos, se va a ver que Pablo va a empezar a defenderse primeramente de su pueblo. Luego va a ser cuando él es llevado al Sanedrín, es decir, a los principales sacerdotes y los religiosos de su época. Luego vamos a ver que él es presentado y presenta su defensa ante Félix. Luego ante Agripa, y así va hasta que él apela y es trasladado, llevado hasta Roma para apelar y presentar su defensa ante César, ante el emperador en Roma. Todos estos capítulos que vamos a ver de ahora en adelante tienen que ver con la forma como Pablo se defendió ante aquellos que se oponían delante de él. Y esto fue para la gloria del Señor. Pablo utilizó diferentes estrategias, y es lo que quiero que aprendamos, hermano. En la de hoy vamos a ver que la forma que él utilizó para defenderse fue contando su testimonio.
Yo creo que cada uno de nosotros tiene un testimonio que contar, algo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Créame que yo no soy muy, ¿cómo le puedo decir? No me gusta tanto esto de contar mi testimonio, sino enseñar el testimonio de Cristo que está en la palabra. Porque creo que Dios no me ha llamado a predicar mi testimonio, sino el testimonio de la verdad que está en las Escrituras, el testimonio de Cristo. Sin embargo, podemos tener un ejemplo que en algunas ocasiones nuestro testimonio puede servir como algo útil, aunque vamos a descubrir que lamentablemente no fue nada útil, porque la gente estaba resuelta a no creer. Y así va a pasar muchas veces con nosotros, hermano. No importa cuán maravilloso pueda ser nuestra conversión, o cuán influyentes o elocuentes podamos ser al hablar, si la persona se resiste a oír la palabra de Dios, no hay manera de que entienda. Porque si tiene su corazón endurecido, Dios no le va a hablar, no lo va a tocar, porque simplemente no hay una disposición de corazón para oír. Ahora veamos, dice que está presente allí, le dice: varones, hermanos y padres, oíd ahora mi defensa. La palabra defensa es apología, no sé si la habrán oído ustedes. Un apologista es alguien que defiende por medio de palabras sus creencias. Apología es una palabra que la utilizó el apóstol Pedro, y quiero repetírselas a ustedes. Cuando le dice, el apóstol Pedro dice, y es un mensaje para nosotros, dice: estad pues preparados. O sea, demanda, Pablo dice que debemos tener una preparación. Estás pues preparado para presentar defensa. Esa palabra, defensa, esa apología, es la misma que vemos aquí. Para presentar defensa con mansedumbre y reverencia. O sea, manso y con respeto. No llevándose por delante a todo el mundo, sino debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Y nosotros tenemos una esperanza viva, una esperanza real. No es la esperanza que dicen: bueno, hermano, lo último que se pierde son las esperanzas, pero es una forma como de decir como que no hay esperanza. Pero no, nosotros tenemos una esperanza viva, hermanos, que es Cristo Jesús, nuestro Cristo resucitado. Ahora bien, Pablo dice que va a presentar su defensa, dice: quiero presentar mi defensa ante vosotros, le dice. Y al oír que él hablaba en lengua hebrea, dice, guardaron más silencio aún. Esto les llamó la atención, dijeron: bueno, vamos a escuchar qué dice. Y él les dice, empieza hablando hace una pequeña biografía acerca de él. Como le dije, el tema de hoy es que él va a contar su testimonio, cómo llega a los pies de Jesús, cómo su vida fue transformada por el poder de Cristo Jesús. Eso es lo que él hace. Y empieza diciendo así en el verso 3, si está conmigo y tiene su Biblia en mano, sígame para que no pierda ningún versículo. Capítulo 22 del libro de los Hechos. Dice que en verso 3 voy. Yo ciertamente soy judío, dice, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, en Jerusalén. Aunque él nació en una ciudad un poco alejada, pero él vivió en Jerusalén, la ciudad santa, donde estaban los maestros de la ley. Ahora vean aquí, dice, criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel. Cuando vemos la historia de Gamaliel o lo que dice la Biblia, dice que era un hombre renombrado, un varón que era temeroso, un buen intérprete de la ley. Era un fariseo reconocido. Fue aquel que les dio el consejo cuando querían matar a Pablo y a Juan. Él se levantó y dijo: varones, tengan cuidado con lo que están haciendo, porque hace un tiempo atrás se levantaron unos subversivos o unos terroristas, se puede decir, con un grupo de gente, y se levantaron, pero al final eso terminó en nada. Luego se levantó otro más tarde y tampoco eso funcionó. Si esto no es de Dios, esto no va a funcionar. Pero si es de Dios, no sea que nos hallemos luchando en contra de Dios. Y eso lo detuvo de matar al apóstol Pedro y a Pablo. Era un hombre sabio. Y este hombre fue el que instruyó al apóstol Pablo. El apóstol Pablo no era ningún, hermanos, Dios puede utilizar a cualquiera, hermano. Y lo ha hecho en las Escrituras.
pero en este caso utilizó a alguien que estaba preparado. Como vemos ya, tenía 2 idiomas hablando, griego y hebreo o arameo. Y le dice, bueno, y fue estudiado a los pies de Gamaliel, es decir, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, dice, de celoso de Dios como hoy lo sois todos vosotros. En otras palabras, le está diciendo, yo los entiendo, yo sé, porque ese celo que ustedes sienten por su Dios, yo lo sentí. Y eso nos sirve a nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque si vamos a contar nuestro testimonio, podemos verles y le podemos decir a las personas, ¿sabe qué? Yo sé lo que te pasa, porque yo estuve allí donde estás tú. Yo puedo comprenderte. Yo sé, yo fui aquellos que rechazó a Dios por mucho tiempo. Puede decirle, según el testimonio que usted tenga, la forma como Dios le haya tocado. Así fue el apóstol Pablo. En este caso, le dice, así como ustedes son, yo sé lo que sienten. Como el sumo sacerdote también me es testigo. O sea, él sabía, el sumo sacerdote lo conocía a él. Le dice, y todos los ancianos de quienes también recibí cartas para los hermanos, y fui a Damasco para traer personas a Jerusalén, también a los que estuviesen allá para que fuesen castigados. O sea, el trabajo o la misión de Pablo era, como ya habían estado en Jerusalén arrestando a los llamados la secta del camino, es decir, los creyentes de Jesucristo. Como eran perseguidos en Jerusalén, ellos tuvieron que huir a ciudades. Y la ciudad más cercana que estaba, donde podían huir, era Damasco. Y él iba con cartas de autoridad, de poder. Es más, había, históricamente hablando, hermanos, había una ley de extradición. O sea, los judíos, el Sanedrín religioso tenía poder y autoridad para extraditar delincuentes o personas o malhechores, en este caso acusados falsamente de falsos religiosos o de sectarios, de tener una secta. Entonces, Pablo era el que encabezaba esto, era el líder principal de prender a los cristianos, de perseguirlos más allá de la frontera de Jerusalén. Él estaba poderoso, bien respaldado. Venga conmigo al verso 6, y él empieza a relatar ahora su conversión. 22:6, miren cómo dice: pero aconteció que yo yendo al llegar, dice yo, al llegar cerca de Damasco como al mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Toda su arrogancia y su altivez y su confianza en aquellos derechos legales que le estaban dando los sacerdotes para extraditar a los cristianos, se tuvo su fin cuando una luz se le puso delante de él. Una luz que era más allá, dice, que la luz del mediodía, lo dicen. Y una voz en medio de esa luz que le dice: Saulo, que lo llama por su nombre hebreo. Saulo, Saulo. Saúl significa pedido, como el rey Saúl. ¿Por qué me persigues? Ahora, él estaba persiguiendo a la iglesia del Señor, la cual es su cuerpo. Y Jesús se identifica con su pueblo. Cualquier cosa que nos haga a nosotros, hermano, entienda, no es a nosotros. Es un atentado contra Jesucristo mismo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Usted puede descansar en eso, que usted es parte del cuerpo de Cristo. Usted y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Y cualquier cosa que nos haga a nosotros, no es a nosotros, es a Cristo Jesús. Y Él se identifica con su pueblo y dice: ¿por qué me persigues? Y entonces yo respondí: ¿quién eres, Señor? Dice Pablo. Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Jesús de Nazaret, bueno, la palabra Nazaret viene del hebreo Nazir, que significa
el renuevo. Ustedes han escuchado esa palabra, lo pueden encontrar en las profecías del Señor, en Isaías 53. He aquí un renuevo justo. Zacarías lo va a encontrar. Es una planta que cuando hay una planta que ha sido cortada y piensan que no va a retoñar, de pronto sale un retoño. Esa palabra nacir, un retoño, y esa es identificada para el Mesías, para el Salvador. Y él está diciendo a este hombre que conoce las Escrituras: yo soy Jesús de Nazaret. Esa palabra nacir, el renuevo. Ahora vean ustedes, dice que: y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y le dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que está ordenado que hagas. Dios tenía un propósito para la vida de Pablo. Era que tenía que llevar el evangelio a todas las naciones y tendría que sufrir por su causa. Y Dios ya lo había escogido, y es cuando tiene ese encuentro. Él escucha la voz de Dios y no puede resistirse más, tal como Jeremías. Traté de huir, dice, de tus palabras, pero me sedujeron y fuiste más fuerte que yo. No pudo resistirse al llamado del Señor, el apóstol Pablo. Ahora ven, dice que quedó ciego, hermano, en verso 11. Y como no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Él llegó ciego. Aquel que iba con esa altivez, ahora tiene que ser llevado, ayudado por otros, por la mano, de mano, completamente ciego, completamente humillado. Como dice la Escritura: bájese todo monte y todo collado, álcese todo valle, y vendrá la gloria del Señor. Este monte había sido bajado, había sido derribado, y ahora está apareciendo la gloria del Señor. Entonces uno llamado Ananías, y este nombre, hermano, yo lo he dicho antes y se lo vuelvo a repetir, hermano, porque usted ve, este hombre, Pablo, había sido, lo vamos a ver ahorita, uno de los que dio su voto para que mataran a los creyentes. Gente inocente que no había hecho ningún mal, que no era digno de muerte. Él estaba votando para que los mataran. Y ahorita vamos a ver cuán horrible era la actitud Ahora, pero el Señor utiliza un hombre, no era un apóstol, ni era un hombre sencillo, cuyo nombre era Ananías. Y Ananías, ¿saben lo que significa, hermanos? Significa gracia, regalo inmerecido. O sea, esto me muestra, hermano, o sea, no importa cuánto hayas hecho, y aunque merezcas un juicio duro, Pablo, yo te envío a Ananías, te envío la gracia de Dios, la cual no mereces, para sanarte de la vista. ¿No es curioso que el nombre de este hombre sea Ananías, signifique gracia? Y dice que había un varón, Ananías, está conmigo, verso 12. Era un varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban. Y vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y luego le dice: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Hermanos, era un hombre normal, Ananías, y se bautizó con él. Fue devuelta su visión a través de este hombre. Nosotros pensamos a veces, si hemos hecho, hermanos, de la iglesia como que solamente hay un liderazgo de una sola persona. Se han vuelto nuestras iglesias, hermanos, se han vuelto carismáticas. Un líder carismático dirige todo.
Pero no ha sido así la iglesia en el principio, hermano. La iglesia estaba constituida por varones piadosos y mujeres piadosas que trabajaron fuertemente y eran gente sencilla. Cualquiera que estaba dispuesto a recibir del Señor, a orar, a meterse con el Señor, como se dice, a disponerse a servir al Señor, estaba calificado para ello. Ahora, lamentablemente, vemos que solamente ciertos elegidos o ciertas personas que tienen un grado académico pueden ejercer los cargos. Lo vemos que aquí no era así, hermanos. Es algo que se ha perdido en nuestras iglesias. Pero bueno, sigamos con esto, hermanos. Levántate y bautízate. Fue bautizado por un hombre normal, un laico, como diríamos. No era un presbítero, no era un obispo, no era nada. Simplemente un hombre común. Un creyente, un servidor del Señor. Y me aconteció, verso 17, que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Dios le habla, sal de allí. No intentes quedarte aquí, no te van a escuchar. Pero yo le dije, Señor, pero ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas. Hermano, los encarcelaba, los golpeaba. Y vean esto, a los que creían en ti. No habla ningún mal que hayan hecho, simplemente creer en Jesús. Ese era el juicio de muerte para ellos, simplemente el creer en Jesús. Ciertamente Jesús dijo, y seréis aborrecidos por mi causa. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo o tu mártir es la palabra, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Era cómplice de homicidio. Pero me dijo, ve, porque te enviaré lejos a los gentiles. Cuando Pablo usó esa palabra, hermanos, oír un judío escuchar la palabra gentil era lo más despreciable. Y decir que Dios, el Dios de Israel, le diga que se va a ir a los gentiles, eso era una abominación escuchar eso. Imposible para un judío oír eso. Hasta ahí solamente se le acabó el sermón. No quisieron escucharle más. Y quiero enfocarme en esto, hermano. Como le dije, puede que tenga usted o yo un testimonio muy bueno, convincente, pero si no hay un corazón dispuesto a recibir, no lo van a escuchar y no van a ser convencidos y llevados al arrepentimiento. Vean cómo la respuesta, quiero que vean ahora la respuesta del pueblo ante el contar el testimonio, su defensa. Y le oyeron esta palabra, entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre, porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire, todos estos gestos que usted está viendo, de lanzar polvo, sus ropas al aire, era una señal de duelo, una forma de expresión de que esto es una blasfemia lo que acabamos de escuchar. Debe morir esta persona. Y empezaron se alborotaron. Cuando el tribuno ve esto, el tribuno es una persona como decir el comandante. Estaba a su cargo 1000 personas por lo menos. El tribuno mandó a que le metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azotes. La palabra examinado, hermanos, es que se le haga, ¿cómo le dicen? Que sea torturado para ver qué información sacamos. Eso es lo que le estaban diciendo. Eso lo dijo el tribuno. Que mira, el Señor ya lo libró, utilizó a los romanos para librarlos de la muerte, de que lo mataran su propio pueblo. Pero sin embargo le dice, hey, torturen a hasta que hable, a ver qué es lo que pasa, por qué la gente quiere matarlo. Entonces le dice que lo metiesen en la fortaleza y ordenó que fuese examinado con azote, es decir, que sea torturado hasta que hable, para saber por qué causa clamaban contra él. Bueno, no ha cambiado la forma de sacar información, hermano.
sigue siendo la misma. Si cuando quieren lo torturan y lo agarran a palos a uno para que hable lo más rápido posible. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión, o sea, ya tiene un rango inferior, no era el tribuno, era el centurión, o sea, el tribuno estaba a cargo de 1000 soldados y el centurión solo a cargo de 100. Se podía decir que era como un sargento, algo así, podría ser un teniente, pero el otro era mayor, un comandante. Entonces, cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Él apela a su ciudadanía, hermano. El imperio romano era el que gobernaba y él tenía ciudadanía romana. Y entonces él utiliza esto para escapar de los azotes. Vean lo que sucede. Le dice: cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, es decir, al comandante, diciendo: ¿qué vas a hacer? Mira que este hombre es ciudadano romano. Y el tribuno vino y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Y él le dijo: sí. Y entonces respondió el tribuno: pero yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo le dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Pablo tenía un privilegio más grande que el otro, porque él nació como ciudadano romano. Y esto que nos haga recordar a nosotros, hermanos, algo, que nosotros tenemos una ciudadanía mayor que la ciudadanía romana, que la ciudadanía norteamericana, que nuestra ciudadanía venezolana o nuestra ciudadanía peruana. Tenemos la ciudadanía celestial en los cielos, somos ciudadanos del cielo. Esa es nuestra ciudadanía. Y lo somos de nacimiento, porque hemos nacido de nuevo, por causa de la sangre de Cristo en el Calvario, hermanos. No compramos, porque esa ciudadanía no se puede comprar. Es gratuita y nos es dada por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y él apeló a su ciudadanía romana en aquel tiempo, ¿sí? Cuando usted esté en una situación difícil, hermano, apele a su ciudadanía celestial, que es la mayor de todas. Pablo apeló a la suya, era la más alta que había en aquella época, la ciudadanía romana. Y entonces le dice: así que se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el tribuno, o sea, el comandante, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Porque la ley decía que un ciudadano romano, no podía ser atado, no podía ser azotado sin que haya recibido primero un juicio justo, lo cual no se había hecho. Al día siguiente, queriendo saber de cierto la causa por qué le acusaban los judíos, le soltó de las cadenas y mandó a venir a los principales sacerdotes y a todo el concilio, y sacándolo Pablo los presentó delante de ellos. El tribuno lo llevó al concilio. Y esa lo vamos a ver la próxima semana. No, la próxima no, porque tenemos un estudio acerca de la Santa Cena. Pero vamos a seguir más adelante, porque estamos siguiendo cómo el apóstol Pablo, o cómo nosotros, hermanos, debemos tener nuestros ojos en medio de las tribulaciones, en medio de la persecución, en medio de los conflictos. Tenemos que hacer lo que Dios nos ha enviado a hacer: predicar su palabra sin temor. Y esa es la esencia de lo que estamos siguiendo. En este caso, Pablo ha utilizado una herramienta, su testimonio. En la siguiente, vamos a ver que él utiliza su entrenamiento como fariseo y lo que hizo estando como fariseo. Él va a apelar a estas cosas. Va a ser otro tipo de defensa, otro tipo de apología, y lo vamos a ver más adelante. Pero hasta aquí, hermanos, quiero llegar al final de esta predicación y que quede en nuestros corazones que nosotros debemos tener nuestra mirada puesta en Cristo Jesús y en el llamado que nos ha hecho de ser testigos de su palabra. Quizás ahora usted esté animada o animado a expresar por medio de su testimonio a otras personas cómo Cristo ha hecho algo en su vida
o ha transformado su vida. Esta sea una forma de utilizar. Más adelante veremos otras, pero esta puede ser una forma de empezar. No hay una forma de llevar, hermanos, el mensaje de la palabra de Dios específica. Hay diferentes formas y diferentes. Usted sabe que Jesús, lo he dicho muchas veces, cuando habló con Nicodemo le habló del nacimiento, del nuevo nacimiento. Pero cuando habló con la mujer samaritana, le habló acerca del agua de vida. Y así, siempre Él está hablando, utilizó diferentes formas para llevar el mensaje del Señor, de acuerdo a las personas. No podamos darle la misma medicina para todos, utilizar lo mismo. Hoy hemos aprendido que nuestro testimonio puede ser una herramienta válida, pero no siempre puede producir los resultados que nosotros desearíamos, porque no todos tienen un corazón dispuesto para hacerlo. Así que, hermanos, amados, les invito a que oremos al Señor y le pidamos: Señor, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Y te ruego, Señor, de que tú tengas, de algún modo, Señor, mantengas mis ojos puestos en el llamamiento al cual tú me has dado, Señor, y nos has dado a todos, el de poder llevar tu palabra, Señor. Por en medio de la persecución, por en medio de los que se opongan, Señor, manténnos firmes y dando siempre, Señor, como dice tu palabra, defensa, presentando defensa con respeto, con mansedumbre y reverencia a todo aquel que demanda razón, aquel que nos dice por qué eres tú evangélico, o por qué eres tú cristiano, o por qué eres tú creyente. Cualquier forma que nos llame, cualquier persona que demande de nosotros, que sea una oportunidad para que nosotros podamos testificar acerca de ti, Señor. Ayúdanos a estar preparados para hacerlo. Te lo pido en el nombre de Jesucristo y en Él te doy las gracias. Amén y amén, hermanos. Bien, ahora quiero pasar a nuestro hermano Julio, el encargado de... ¿Aló? Dale. Sí. ¿Aló? Bien, hermano, vamos a tengo sobres, si necesitan el sobre me lo pide, por favor. Vamos a estar orando. Vamos, Señor, damos gracias por esta tarde. Gracias por esta palabra que nos has dado. Ayúdanos a guardarla en nuestros corazones. Ahora, Padre, vamos a recoger los diezmos, la ofrenda. Rogamos que nos ayudes a usarlo para tu reino sabiamente, Padre, y ayuda a aquellas personas que hoy no pueden dar. Provee a aquellos con empleo, a los que no tienen, y ayúdalos, Padre, para que puedan llevar el pan a su casa. En el nombre de Jesús, te damos muchas gracias.